Eran las 10 de la noche cuando sonó el timbre de casa. No esperábamos a nadie. Estaba sentado en el sofá, viendo un partido del Atlético, con una cerveza a medio terminar en la mano. María, mi esposa, estaba en el dormitorio, supuestamente terminando un informe para su trabajo. Me levanté, un poco molesto por la interrupción. No suelo abrir la puerta tan tarde, pero la curiosidad me ganó. Al abrir, me encontré con un hombre. No lo conocía, pero su cara me resultaba vagamente familiar, como esas personas que has visto una o dos veces en algún lugar, pero no recuerdas dónde. Estaba nervioso, su cara tensa, como si le costara trabajo mantener la compostura. ¿David?, preguntó, como si necesitara confirmación de que había llegado al lugar correcto. Sí, soy yo, respondí, extrañado. ¿Nos conocemos? El hombre tragó saliva y respiró hondo. Era más alto que yo, más corpulento, y por un segundo pensé que tal vez venía a pedirme ayuda con alguna emergencia. Pero sus siguientes palabras me dejaron frío. Necesito hablar contigo sobre María, tu esposa. Es importante. Mis sentidos se activaron de inmediato. No era un cliente, ni un vecino. Esto era algo personal. Lo dejé entrar, curioso pero con una creciente incomodidad, y lo llevé al salón. María seguía en el dormitorio, así que no escuchó nada al principio. ¿De qué se trata esto?, pregunté, cruzando los brazos, esperando que no fuera alguna estupidez de un desconocido. El hombre miró al suelo, como si no supiera por dónde empezar. Y entonces, lo soltó todo de golpe. Soy Jaime. Soy su amante. Sentí como si el tiempo se detuviera por un momento. Mi primera reacción fue reírme, una risa amarga y corta. Era ridículo. ¿Un desconocido viniendo a mi casa a decirme que estaba liado con mi mujer? No podía ser real. Vete a la mierda, le dije, intentando mantener la calma, pero sintiendo como la sangre me hervía. ¿Qué coño te pasa? ¿Es una broma? Jaime levantó las manos, como si estuviera esperando que le diera un puñetazo. No me conocía, no sabía que yo no era de esos. Pero algo en su cara, en su expresión rota, me hizo parar. No es una broma, dijo, con voz temblorosa. No quiero hacerte daño, pero ya no puedo más. Esto no debería haber pasado, pero ha pasado, y necesitas saberlo. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. María estaba en la puerta del dormitorio, pálida como una hoja de papel. Nos miró a ambos, primero a mí y luego a Jaime, y supe que todo era verdad. No necesitaba más explicaciones. Su silencio lo decía todo. El partido seguía en la tele, pero el sonido se desvaneció, convirtiéndose en un murmullo lejano. Me quedé mirándola, sin decir una palabra. La tensión en el salón se sentía pesada, como si el aire mismo quisiera aplastarnos. Yo estaba allí, parado en medio, con Jaime, el amante de mi esposa, sentado incómodo en mi sofá. Y María, a unos metros detrás de mí, petrificada, sin decir una palabra. No sabía qué hacer ni qué decir, pero lo primero que pasó por mi cabeza fue, ¿cómo es posible que todo esto esté ocurriendo aquí, en mi propia casa? ¿Qué está pasando aquí? Fue lo único que salió de mi boca. Mi tono no era de enfado aún, sino de una incredulidad tan profunda que ni siquiera podía enfurecerme. Todavía estaba esperando que alguien me dijera que todo esto era una especie de malentendido. María no respondió. En lugar de eso, hizo lo peor que podía haber hecho en ese momento, se quedó completamente callada. Ni una explicación, ni una excusa, ni una palabra de defensa. Solo su mirada de pánico, clavada en el suelo. Ese silencio me dolió más que cualquier grito o llanto que hubiera podido emitir. Contesta, dije, mi voz subiendo un poco más. Jaime,
Al otro lado, se removió en su asiento como si estuviera sentado en clavos. Empezaba a sudar, y su nerviosismo solo aumentaba mi impaciencia. David, lo siento, soltó finalmente Jaime, interrumpiendo el silencio aplastante. Levantó la cabeza para mirarme, pero no podía sostenerme la mirada por mucho tiempo. No. No debería haber venido, pero ya no podía más. No podía vivir con esto en mi conciencia. Cállate, le espeté, dándole una mirada tan fría que creo que sintió el golpe más fuerte de lo que él esperaba. Él cerró la boca, claramente intimidado, pero María seguía ahí, congelada en el marco de la puerta. María, dije, ya con un tono más firme, más duro. Me giré completamente hacia ella, y lo único que pude ver fue cómo sus manos temblaban ligeramente. Quiero que me mires y me expliques qué está pasando. Finalmente, levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de algo que no reconocí al principio. No era culpa, ni arrepentimiento, ni tristeza. Era miedo. No miedo de mí, ni siquiera de la situación. Era miedo a que todo lo que habíamos construido hasta ese momento se viniera abajo de una vez. Miedo de lo que estaba por pasar cuando yo escuchara la verdad. David, comenzó, pero no pudo terminar la frase. Parecía como si las palabras se le atascaran en la garganta. Eso me desesperaba más. Necesitaba una respuesta, aunque fuera una respuesta horrible. Dime la verdad. Todo. Ahora, dije, sin levantar la voz, pero con una firmeza que sabía que no iba a poder esquivar. Finalmente, respiró hondo, como si se estuviera preparando para recibir una bala. Y entonces, lo soltó, rápido, como si quisiera arrancarse un esparadrapo de la piel. Jaime y yo hemos estado viéndonos desde hace 6 meses, dijo, con la voz baja. No hubo ningún titubeo, ninguna duda. Lo soltó como si hubiera estado esperando hacerlo durante mucho tiempo. No fue algo planeado, no es algo que quería que pasara, pero pasó. La interrumpí, sintiendo por primera vez el calor del enfado empezar a bullir dentro de mí. La había dejado hablar, le había dado la oportunidad de explicarse, y lo que me soltaba era una mierda de excusa. No es algo que quería que pasara, no es algo planeado. Entonces, ¿qué era? ¿Una casualidad que duraba 6 meses? Sí, respondió, ahora casi llorando. No sé cómo explicarlo. Simplemente, pasó. No podía creer lo que estaba escuchando. Miré a Jaime, que estaba sudando a mares, y volví a mirarla a ella. No era una historia elaborada ni algún tipo de accidente tonto. Habían estado viéndose durante 6 meses. Eso era tiempo suficiente para crear toda una relación a mis espaldas. Mi esposa, la persona en la que más confiaba en el mundo, había estado engañándome mientras yo seguía con nuestra vida cotidiana, ciego a lo que estaba pasando a mis espaldas. Me giré hacia Jaime, que ya no sabía dónde meterse. Su cara estaba blanca, como si se estuviera arrepintiendo de haber venido a mi casa a confesar. Quería golpearlo, quería arrancarle de una vez esa cara de remordimiento que tanto me asqueaba. Pero no lo hice. No era él el que me importaba en ese momento. Era ella. ¿6 meses? Pregunté, ahora a María, con incredulidad. ¿Me lo estás diciendo en serio? Ella asintió lentamente, las lágrimas ya corriendo por su rostro. Me miraba con una mezcla de pena y desesperación, como si supiera que no había nada que pudiera decir para arreglar esto. Y tenía razón. No sabía qué sentir. La ira estaba ahí, creciendo, pero debajo de ella había algo peor, el dolor. Dolor de saber que la mujer con la que había compartido casi una década de mi vida había estado con otro hombre durante 6 meses, mientras yo vivía en la ignorancia más absoluta. Me acerqué lentamente a ella. Podía ver cómo temblaba. Estaba a punto de decir algo,
pero entonces, Jaime se levantó del sofá, como si pensara que su presencia ya no era bienvenida, y tenía razón. David, lo siento de verdad. No quería que te enteraras así, dijo, con una voz temblorosa. Parecía que iba a echarse a llorar también, como si él fuera la víctima en todo esto. Vete de mi casa, le dije sin mirarlo, con un tono tan plano y firme que no dejó lugar a dudas de lo que tenía que hacer. Jaime no lo pensó dos veces. Cogió su abrigo del respaldo del sofá y salió por la puerta sin decir una palabra más. Escuché el clic de la puerta cerrarse detrás de él, pero no aparté la vista de María. Nos quedamos ahí, en el salón, en un silencio abrumador. Podía escuchar los latidos de mi corazón en mis oídos. Ella sollozaba, apenas capaz de mantenerse en pie. Y yo no sabía qué hacer. No sabía si golpear algo, gritarle, o simplemente salir de allí y no volver jamás. ¿Por qué? Fue lo único que salió de mis labios. María se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Estaba rota, y yo, por primera vez en mi vida, no sentí ni una gota de compasión por ella. ¿Por qué, María? Repetí, mi voz ahora más alta, casi un grito. Dímelo. ¿Qué coño hiciste? No lo sé. Gritó finalmente, dejando caer las manos de su rostro. No sé por qué pasó, no sé cómo pasó. Solo, pasó. Sentí que me faltaba el aire. La miré, sintiendo que el suelo bajo mis pies desaparecía. Había algo en su manera de decir no sé que me sacaba de quicio. Era como si no pudiera tomar responsabilidad por lo que había hecho, como si lo que había pasado simplemente hubiera caído del cielo y ella hubiera sido una espectadora. Pero 6 meses no caen del cielo. 6 meses son decisiones, una tras otra, día tras día. 6 meses es algo demasiado largo para que me venga con ese no sé. Me senté en el sillón frente a ella. No estaba llorando de forma exagerada, pero se notaba que estaba a punto de desmoronarse. Sus manos temblaban mientras las juntaba sobre su regazo, como si estuviera esperando el golpe definitivo, algo que nunca llegaría de mi parte porque nunca he sido de esos. Pero lo que más me fastidiaba era que, a pesar de todo, no me sentía liberado al ver su angustia. Me daba asco la situación, me daba asco el hecho de que ya no éramos los mismos. 6 meses, María. ¿Y todo ese tiempo, yo qué era para ti? Pregunté, sin poder contener la frialdad en mi voz. No gritaba, pero tampoco hacía falta. El filo de mis palabras era más que suficiente. Ella alzó la vista hacia mí, con los ojos enrojecidos, y se limpió las lágrimas con la manga del suéter. Parecía un animal acorralado, y no lo soportaba. No soportaba verla así porque me hacía pensar que, de alguna manera, ella también era una víctima en todo esto, cuando la única víctima aquí era yo. David, no quería que te enteraras así. Su voz era apenas un murmullo, como si no quisiera molestarme más de lo que ya estaba. ¿Así como? Le espeté, inclinándome hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. ¿Qué esperabas? ¿Decírmelo cuando ya estuviera todo hecho? ¿O pensaba seguir con esa mierda indefinidamente? No, no sé. Se mordió el labio, y me di cuenta de que no tenía una respuesta real. Yo, no sé cómo pasó todo esto. Esa frase otra vez. No sé cómo. No sé por qué. Era como si hubiera estado en piloto automático durante todo el tiempo. Lo que no podía entender era cómo alguien, después de tantos años juntos, podía mirar a la persona a la que supuestamente amaba y soltarle no sé después de 6 meses de traición. Jaime, dije, probando el nombre en mi boca, como si fuera algo sucio que quería escupir. ¿Cómo pasó? ¿Qué te llevó a liarte con ese tío? ¿Qué tiene el que yo no tenga? María bajó la mirada, y por un segundo pensé que no iba a responderme. Pero lo hizo,
y lo que dijo me dejó helado. No tiene nada que ver contigo, dijo, casi en un susurro. No fue por algo que tú hicieras o dejaras de hacer. Simplemente, sucedió. La sangre me hervía, pero traté de mantener la compostura. Si me hubiera dicho que fue porque se sentía sola, o porque yo estaba demasiado metido en mi trabajo, o cualquier excusa que fuera, al menos podría haber intentado racionalizarlo. Pero ese simplemente sucedió me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Simplemente sucedió? Me burlé, dejando escapar una risa amarga que llenó el salón vacío. ¿Y qué coño significa eso, María? ¿Te tropezaste con su cama por accidente? ¿6 meses de errores? Ella no supo qué responder. No podía justificar lo que había hecho porque no tenía justificación. Pero lo peor no era su falta de excusas, lo peor era que en su cara no veía arrepentimiento, sino una mezcla extraña de culpa y alivio. Como si parte de ella estuviera agradecida de que finalmente todo hubiera salido a la luz. Me levanté del sillón de golpe. No podía seguir sentado frente a ella, mirándola, mientras trataba de entender lo que había pasado. Todo lo que podía sentir era un torrente de ira, pero también de tristeza. Me dirigí hacia la ventana, necesitaba aire, necesitaba espacio. El salón, que antes me había parecido tan grande, ahora se sentía claustrofóbico. David, empezó, con la voz rota. Lo siento tanto. No me vengas con disculpas, la corté, girándome para mirarla de nuevo. No me sirven de nada ahora. Si de verdad lo sintieras, esto no habría pasado. ¿O acaso me vas a decir que todo este tiempo no tuviste ni una sola oportunidad de parar? ¿Que no pensaste ni una sola vez en lo que estabas haciendo? María se encogió de hombros, derrotada. Parecía como si ya no le quedaran más palabras que decir, y eso me enfurecía aún más. Después de todo lo que habíamos vivido, después de tantos años juntos, ella no tenía nada más que decir, solo ese maldito lo siento. ¿Cómo empezó todo? Le pregunté de golpe, sin rodeos. Ella levantó la cabeza, sorprendida por la pregunta. No quería responder, pero sabía que no le quedaba opción. Fue. Después de una reunión en el bufete, dijo, con la voz apagada. Estábamos todos bebiendo, y, él estaba ahí, con los otros compañeros. Al principio no fue nada, solo charlas. Luego, quedamos un par de veces para almorzar, como amigos. No había nada raro, hasta que una noche, después de otra salida con el grupo, pasó. ¿Pasó? Mi incredulidad era palpable. ¿Qué pasó, exactamente? Nos besamos. Tragó saliva, como si el simple hecho de recordar fuera suficiente para hacerla retroceder. Y a partir de ahí, empezamos a vernos. No fue todos los días, no era algo constante, pero, no podía dejarlo. La escuché hablar, pero en mi cabeza lo único que oía era el eco de lo que acababa de decir, no podía dejarlo. Como si fuera una droga, como si lo necesitara. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Porque en esa confesión, en ese no podía dejarlo, me di cuenta de que durante todo ese tiempo ella había hecho una elección. Y no me había elegido a mí. La furia que sentía en ese momento era como un fuego ardiendo dentro de mí, pero también estaba ese dolor sordo, esa herida abierta que sabía que no se iba a curar fácilmente. ¿Lo sigues viendo? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. María negó con la cabeza, aunque su gesto fue tan débil que me costó creerlo. No. Ya no. Le dije que no podíamos seguir. ¿Cuándo? Insistí. ¿Antes o después de que decidiera venir a nuestra casa y confesarlo todo? Ella me miró, sorprendida, como si no esperara que supiera que Jaime había sido el que lo había soltado todo. Pero no dijo nada. No tenía defensa. Fue, hace una semana, respondió finalmente.
Le dije que no podía seguir con esto, que estaba mal, que te amaba y que no quería perderte. Una carcajada amarga salió de mi garganta antes de que pudiera controlarla. ¿Qué me amas? Pregunté, sarcástico. ¿Así es como demuestras tu amor, María? ¿Acostándote con otro hombre durante 6 meses? Ella no respondió. No podía. Y ese silencio, una vez más, lo dijo todo. Nos quedamos ahí, mirándonos, en medio de un salón que ya no me parecía familiar. El espacio que habíamos compartido durante años ahora se sentía como el escenario de una tragedia que ninguno de los dos había previsto. Y en ese momento supe, con una claridad dolorosa, que nada de lo que dijera o hiciera podría arreglar lo que había roto. Me acerqué a la puerta del dormitorio. Ya no quería escuchar más. Ya no quería estar en el mismo lugar que ella. Me voy a quedar en el sofá esta noche, dije, sin mirarla. No quiero verte más. Ella no dijo nada mientras salía del salón. Pasaron 2 días. 2 días en los que el silencio en casa era tan denso que parecía que el tiempo mismo había dejado de avanzar. Durante esos 2 días, no dirigí ni una palabra a María. No dormí en nuestra cama, no comí en la misma mesa que ella, y cuando cruzábamos miradas en el pasillo, me aseguraba de no detenerme más de lo necesario. No porque me faltaran palabras o fuerzas para confrontarla, sino porque necesitaba pensar. Todo lo que me había dicho en esa conversación no dejaba de retumbar en mi cabeza. Cada palabra, cada detalle de lo que había sucedido entre ella y Jaime seguía vivo en mi mente, como un veneno lento que me corroía desde dentro. Pero lo peor no era la traición en sí. Lo peor era la indiferencia. Verla moverse por la casa como si estuviera rota, pero al mismo tiempo sin hacer ningún esfuerzo real por arreglar las cosas. Ni una disculpa genuina. Solo ese constante lo siento que, con el tiempo, había perdido cualquier significado. Y eso era lo que más me hería, no su infidelidad, sino que parecía haber aceptado su error como algo inevitable, como si fuera simplemente parte de la vida. La primera noche dormí en el sofá, pero no pegué ojo. Mi mente no dejaba de repasar lo ocurrido, buscando sentido donde no lo había. El segundo día, fui al trabajo como si nada. Entré en mi oficina, me senté frente a mi ordenador y respondí a correos sin que nadie notara la guerra interna que estaba librando. Pero dentro de mí, todo hervía. El café sabía a nada. La rutina, que siempre había sido un consuelo, se sentía insoportable. Cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, mi mente volvía a lo mismo, a ella y a él. A lo que habían hecho. A lo que me habían robado. Sabía que no podía seguir así. Sabía que no podía dejar que todo esto pasara sin más. Pero tampoco era el tipo de persona que hacía escenas o que resolvía sus problemas con gritos o violencia. No, mi venganza sería más calculada, más sutil. Quería que María entendiera lo que me había hecho, pero no a través de una simple discusión o una separación rápida. Quería que sintiera la misma impotencia que yo sentía. Quería que viera cómo su vida, la vida que había construido conmigo, se desmoronaba frente a sus ojos, tal como había hecho con la mía. Así que me puse en marcha. No era algo que hubiera planeado meticulosamente desde el primer momento, pero en cuanto empecé, supe que no iba a detenerme. Primero, revisé nuestras cuentas bancarias. Durante años, habíamos manejado las finanzas en conjunto, sin secretos. Y ahora, toda esa confianza que habíamos construido me daba una ventaja. Sabía que ella tenía una pequeña cuenta personal, algo que usaba para sus cosas, pero el grueso de sus ingresos iba a la cuenta compartida. Así que lo primero que hice fue transferir una buena parte de ese dinero a una cuenta nueva, solo a mi nombre. No todo, claro. No quería que lo notara de inmediato, pero sí lo suficiente para saber que algo no andaba bien cuando llegara el momento. Luego, me aseguré de ir preparando mi salida.
Al día siguiente, visité a un amigo que tenía un pequeño estudio disponible en el centro de Madrid. Le dije que lo necesitaba por unos meses, pero no le di muchos detalles. Afortunadamente, no preguntó demasiado. La clave era no dejar pistas. Volví a casa como si nada, con la llave del apartamento en el bolsillo, y ni siquiera mencioné lo que estaba haciendo. Todo seguía igual por fuera. Cenamos en silencio, sin dirigirnos la palabra, y cada noche seguía durmiendo en el sofá, pero ya tenía un plan en marcha. Lo siguiente fue lo más difícil, confrontar a Jaime. Sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. No por alguna razón noble, ni para cerrar el capítulo, sino porque quería que él también sufriera las consecuencias. Si él pensaba que podía escapar ileso de todo esto, estaba muy equivocado. Así que lo llamé. No fue difícil conseguir su número, ya que lo había encontrado en el móvil de María días antes. Cuando respondió, al principio sonaba nervioso, como si no supiera exactamente qué esperaba de la llamada. Pero no me anduve con rodeos. Nos vemos esta noche, le dije, cortante. Tengo algo que quiero decirte en persona. No te preocupes, no voy a hacer una escena. Al principio intentó excusarse, decir que no creía que fuera buena idea, que lo mejor era dejar las cosas como estaban. Pero no lo dejé continuar. O vienes, o me aseguro de que todo el bufete se entere de lo que has hecho. Mi voz no temblaba. Sabía que lo tenía acorralado, y eso me daba un control que él nunca había imaginado. Quedamos en un bar discreto del centro, lejos de cualquier sitio donde alguien pudiera reconocernos. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en una esquina, con una copa a medio terminar frente a él. Parecía un poco más pálido que la última vez que lo había visto, pero aún intentaba mantener la compostura. No me molesté en saludarlo, solo me senté frente a él y pedí una cerveza. Supongo que ya lo sabes todo, dijo, después de un silencio incómodo. Sí, lo sé todo, le respondí, sin levantar la mirada de mi bebida. No iba a darle el lujo de una conversación civilizada. Él no merecía eso. Pero tampoco iba a levantarme y golpearlo, por mucho que me tentara. Tenía un plan, y la violencia física no entraba en él. Lo que hiciste, no fue solo traicionar a María, me traicionaste a mí también. Sabía que sonaba melodramático, pero era cierto. Lo conocía. No éramos amigos cercanos, pero habíamos compartido momentos juntos en reuniones del bufete, en cenas con nuestros respectivos compañeros. Me había mirado a la cara mientras se acostaba con mi mujer. Y eso, para mí, era casi peor que el propio hecho de la infidelidad. David, de verdad, lo siento. No sé cómo explicarlo. Parecía genuinamente arrepentido, pero sus palabras eran huecas. Lo mismo que había escuchado de María, lo siento, no sé cómo pasó. Ya no me importaba. No te preocupes, dije, con una sonrisa fría. No estoy aquí para pedir explicaciones. Solo quería que supieras que esto no va a quedar así. Jaime me miró, desconcertado. Lo que menos esperaba era que yo tomara una actitud tan calmada. Eso lo hacía sentir más incómodo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, tragando saliva. Lo que te digo, respondí, mirándolo fijamente. No pienso hacerte nada físico, no te voy a arruinar la vida directamente. Pero tarde o temprano, esto va a alcanzarte. No hoy, no mañana, pero lo hará. Y cuando lo haga, vas a recordar esta conversación. Vas a recordar este momento y sabrás que cometiste el peor error de tu vida. Jaime no supo qué responder. Intentó balbucear algo, pero lo ignoré. Me levanté, dejé un billete sobre la mesa para cubrir mi cerveza, y salí del bar sin mirar atrás. Sabía que, con el tiempo, su propio sentimiento de culpa lo destruiría. No necesitaba hacer nada más.
Los días siguientes transcurrieron en una especie de calma tensa, como si estuviéramos en la víspera de una tormenta. María y yo nos cruzábamos por la casa como dos fantasmas, evitando cualquier tipo de conversación profunda. Era obvio que ambos sabíamos que todo había cambiado, que ya no había vuelta atrás. Pero ninguno de los dos parecía tener el valor suficiente para dar el paso definitivo. Yo, por mi parte, había seguido adelante con mi plan. La cuenta bancaria ya estaba lista, el estudio alquilado esperaba, y había trasladado discretamente algunas de mis cosas más importantes sin que María lo notara. Ella, al parecer, vivía en un limbo. No me preguntaba nada, no intentaba acercarse, pero tampoco parecía dispuesta a darme ninguna señal de que quería arreglar las cosas. Vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos dos completos desconocidos. Finalmente, una tarde, supe que había llegado el momento de la última conversación. No podía seguir postergando lo inevitable. Me senté en el sofá, mirando por la ventana, esperando que ella volviera del trabajo. Mientras la luz del día se iba apagando, pensaba en cómo habíamos llegado hasta aquí. Dos personas que habían compartido una vida durante años, que habían hecho planes juntos, que habían soñado con un futuro, y que ahora estaban al borde del abismo, sin poder siquiera mirarse a los ojos. Cuando escuché la puerta abrirse y sus pasos acercándose al salón, sentí un nudo en el estómago. No por miedo a lo que iba a decirle, sino por la certeza de que, después de esta conversación, todo terminaría. Este era el final de nuestra historia, y lo sabía. María entró en el salón, dejó su bolso en la mesa y me miró, sorprendida de verme sentado ahí, esperándola. Creo que lo intuyó al instante. Sabía que esta vez no había forma de evitarlo. Su rostro, aunque cansado, reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. David, comenzó, pero la interrumpí con un gesto. Tenemos que hablar, dije, cortante. No iba a dejar que esto se convirtiera en otra conversación sin sentido, donde ella intentara esquivar la verdad o darme más de sus vacías disculpas. María se quedó de pie, sin acercarse. No hacía falta que se sentara. Lo que iba a decirle no iba a cambiar dependiendo de su postura. Sé que ya no hay mucho más que decir, empecé, pero quiero que quede claro que esto no puede seguir así. No podemos fingir que nada ha pasado. No después de lo que hiciste. Ella sintió, sin poder sostener mi mirada. Sabía que no tenía ninguna defensa, nada que pudiera justificar lo que había hecho. Ya habíamos pasado por esa parte. Lo siento tanto, David, dijo, y su voz sonaba sincera, pero ya no tenía el mismo peso que antes. Las disculpas ya no significaban nada. No me importa que lo sientas, respondí, sin levantar la voz, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Lo que quiero saber es por qué. No lo que ya me dijiste antes. Quiero saber por qué durante 6 meses seguiste con esto. Podrías haberme dicho la verdad en cualquier momento. Podrías haber terminado con él o, al menos, haberte ido. Pero no lo hiciste. ¿Por qué? María se mordió el labio, buscando las palabras. Pero sabía que no había una respuesta que me fuera a satisfacer. No sé, empezó, pero la interrumpí otra vez. No me vengas con ese no sé. Sí sabes. Fuiste consciente de cada paso que diste. Sabías lo que estaba pasando, sabías lo que estabas haciendo. No quiero más excusas, María. Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera intentando contener las lágrimas, pero al final simplemente se dejó caer en el sillón frente a mí, derrotada. Estaba confundida, dijo, finalmente, su voz casi inaudible. Al principio, pensé que solo era una tontería, algo sin importancia. Pero, me dejé llevar. Y después, me daba miedo decírtelo. No quería perderte. Esa última frase me hizo reír, aunque no de manera alegre.
Me reí de lo absurdo de la situación, de lo irónico que resultaba todo. ¿No querías perderme? Repetí, sarcástico. ¿Y qué pensabas que iba a pasar cuando me enterara? ¿Qué lo iba a aceptar? ¿Que simplemente iba a perdonarlo todo? María bajó la cabeza, incapaz de responder. Escúchame bien, dije, mirándola directamente. Lo que hiciste no solo fue engañarme físicamente, sino que destruiste todo lo que teníamos. Todo lo que pensábamos construir juntos. Y no te das cuenta de lo peor, no solo te equivocaste al hacerlo, te equivocaste al seguir con ello. Al no decirme nada. Me robaste 6 meses de mi vida. Se quedó en silencio, sin moverse. Podía ver que cada palabra le dolía, pero ya no había vuelta atrás. Yo no estaba ahí para consolarla ni para hacer que se sintiera mejor. Solo quería que entendiera la magnitud de lo que había hecho. No hay nada más que podamos hacer, continué. No vamos a arreglar esto. Lo que teníamos ya no existe, y no podemos seguir viviendo juntos fingiendo que sí. Finalmente, levantó la cabeza y me miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabía que esto era el final, pero aún así, intentó un último esfuerzo. ¿No podemos intentarlo, David? Su voz era desesperada, casi implorante. ¿No podemos al menos intentar salvar lo que teníamos? Negué con la cabeza, sin apartar la mirada de la suya. No. No hay nada que salvar. Las lágrimas comenzaron a caer más rápido ahora, y aunque una parte de mí sintió una punzada de dolor por verla así, otra parte, más grande, sabía que esto tenía que terminar de una vez. Ya he encontrado un lugar donde quedarme, dije, sin rodeos. Mañana me voy. María sollozó, cubriéndose la cara con las manos. No me moví ni dije nada para consolarla. No era mi lugar hacerlo. En otros tiempos, habría corrido a abrazarla, a decirle que todo iba a estar bien. Pero ya no. Eso quedó atrás. Ella lo había destruido. ¿Y qué va a pasar ahora? Preguntó entre lágrimas, su voz temblorosa. Voy a pedir el divorcio, respondí con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Y vamos a hacerlo rápido, sin complicaciones. No quiero alargar esto más de lo necesario. Pero... Yo todavía te amo, susurró, como si esas palabras pudieran cambiar algo. No es suficiente, respondí, sin dudar. No quería alargar más la conversación. No había nada más que decir. Ella lo sabía, yo lo sabía. Nos habíamos acabado. El amor que alguna vez sentí por ella se había extinguido, y todo lo que quedaba ahora era una especie de vacío, una indiferencia que no esperaba sentir tan pronto. Me levanté del sillón y me dirigí a la puerta del salón. Ella seguía sentada, con el rostro cubierto de lágrimas. No me detuve ni miré atrás. Mañana me voy, repetí, antes de salir del salón, cerrando la puerta tras de mí. Subí las escaleras hacia la habitación que había sido nuestra durante años, pero que ahora se sentía como la habitación de un extraño. Empecé a empacar lo poco que quedaba por llevarme. Mis cosas ya estaban casi todas fuera, en el nuevo apartamento, pero había pequeños detalles que aún estaban en ese espacio. No me llevó mucho tiempo. Menos de una hora, y todo estaba listo. Me senté en el borde de la cama, mirando la maleta, sintiendo el peso de la decisión. Era definitivo. Mañana, mi vida con María se acabaría oficialmente. No había más que hacer. Al día siguiente, me desperté temprano, mucho antes de que el sol asomara por las ventanas del apartamento. El silencio en la casa era profundo, interrumpido solo por los pasos suaves de María que se movía por la cocina. Era un silencio diferente al de los días anteriores, uno que marcaba el final de algo, el cierre definitivo de una etapa que nunca volvería. No me apresuré a bajar.
Sabía que esta sería la última vez que me despertaría en esta casa, la casa que habíamos construido juntos con planes de futuro que ya no existían. Me quedé sentado en el borde de la cama por un momento, mirando a mi alrededor. Las paredes blancas que alguna vez sentí tan nuestras ahora se veían vacías, como si de repente todos los recuerdos se hubieran esfumado con la realidad que me había golpeado. Una vez que me vestí y bajé las escaleras, María estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café entre las manos. Tenía el aspecto de alguien que no había dormido en toda la noche. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, pero no había lágrimas esta vez. Lo que más me sorprendió fue que no dijo nada cuando me vio entrar. No hubo palabras de despedida, ni una súplica final. Era como si ya hubiera aceptado que esto era el final. Yo tampoco sentía la necesidad de decir nada. La conversación de la noche anterior había sido lo suficientemente clara. Habíamos dicho todo lo que necesitábamos decir, aunque ni ella ni yo queríamos admitirlo completamente. Había terminado. No hacía falta extender más el sufrimiento. Fui al armario del pasillo y saqué la maleta que había preparado la noche anterior. Estaba ligera, con apenas lo esencial. No quería llevarme nada que me recordara a ella, a lo que habíamos tenido. Cada pequeño detalle en esa casa ahora estaba teñido de traición, y yo quería empezar de cero, libre de todo eso. María me miraba en silencio mientras me ponía el abrigo. Yo me giré una última vez hacia ella, y nuestras miradas se cruzaron. No había odio en mis ojos, ni tampoco en los suyos. Solo quedaba una sensación de vacío, de haber llegado a un punto en el que ya no podíamos salvar nada. Por un segundo, pensé en lo irónico que era que, después de tantos años juntos, esta fuera la última imagen que tendría de ella, sentada sola en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, mirando cómo me iba sin intentar detenerme. Salí de la casa sin decir adiós, porque no había adiós que valiera la pena. Sabía que, en cuanto cerrara esa puerta detrás de mí, no volvería a mirar atrás. El aire de la mañana era frío, pero fresco. Sentí el golpe del viento en mi cara mientras caminaba hacia mi coche, pero, por alguna razón, el frío no me molestaba. Sentí una especie de alivio al respirar el aire limpio, como si finalmente hubiera dejado atrás un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. El tráfico era ligero a esa hora, y conduje hasta mi nuevo apartamento en el centro sin ningún tipo de prisa. No había urgencia, no había ansiedad. Solo un vacío tranquilo, como si el mundo hubiera decidido detenerse por un momento para dejarme procesar lo que acababa de hacer. El estudio que había alquilado era pequeño, pero suficiente para mí. Entré, dejando la maleta en el suelo, y me quedé de pie en el centro de la habitación. Era un espacio simple, sin adornos ni muebles caros, pero para mí era perfecto. No tenía historia. Era un lienzo en blanco, y eso era exactamente lo que necesitaba. Abrí la maleta y empecé a sacar mis cosas. Cada prenda de ropa que colocaba en el armario, cada pequeño objeto que colocaba en su lugar, se sentía como un acto de despedida. Despedida de la vida que había dejado atrás, de la vida que había compartido con María, y bienvenida a una nueva etapa, una en la que tendría que encontrarme de nuevo, solo. Me senté en el borde de la cama, mirando mi teléfono. Había varios mensajes sin leer, la mayoría de amigos que me preguntaban cómo estaba o si necesitaba algo. No me sentía preparado para hablar con nadie aún. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado. Necesitaba estar solo por un rato más. Con el paso de las horas, me di cuenta de que, aunque había dejado a María y nuestra casa atrás, el dolor seguía ahí. No era un dolor punzante como el que había sentido cuando me enteré de su infidelidad, pero era un dolor constante, sordo. Una sensación de pérdida que no se iba a ir de la noche a la mañana. Me pregunté si alguna vez dejaría de sentirlo. Si alguna vez volvería a confiar en alguien como lo hice con ella.
El pensamiento me resultó extraño, porque, por mucho que quisiera olvidarla, sabía que lo que había vivido con María me había marcado para siempre. No era algo que pudiera borrar, ni siquiera con el tiempo. Por la tarde, recibí una llamada de mi abogado. Había comenzado el proceso de divorcio, y me explicó los pasos a seguir. Era un proceso mecánico, legal, pero para mí, cada palabra que decía tenía un peso emocional que no podía ignorar. Todo lo que había sido nuestro estaba a punto de dividirse en dos partes, y aunque no me importaban las cosas materiales, el hecho de que todo estuviera terminando de forma tan fría y calculada me hacía sentir aún más vacío. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Me quedé dormido casi tan pronto como mi cabeza tocó la almohada, sin sueños, sin pesadillas. Solo un sueño profundo y reparador, como si mi cuerpo hubiera decidido que ya era hora de descansar después de tanto tiempo en tensión. A la mañana siguiente, desperté con una extraña sensación de calma. No felicidad, no alivio, pero sí una especie de aceptación. Ya no había vuelta atrás, y eso estaba bien. Por mucho que hubiera dolido, por mucho que me hubiera roto por dentro, había llegado a un punto en el que sabía que era lo mejor. María y yo habíamos terminado, y, aunque nunca lo hubiera imaginado, eso no significaba el fin de mi vida. Solo el fin de una parte de ella. Me levanté de la cama, me duché y me preparé un café. Mientras lo bebía, mirando por la ventana del pequeño apartamento, me di cuenta de que no había pensado en María en toda la mañana. No con rabia, no con tristeza. Simplemente, no estaba en mi cabeza, y eso, de alguna manera, era un alivio. Los días siguientes fueron similares. Poco a poco, fui adaptándome a mi nueva rutina, a mi nueva vida. Volví al trabajo, aunque con una perspectiva diferente. Ya no me perdía en él como una forma de escapar de mis problemas. Simplemente trabajaba, y luego volvía a casa, a mi pequeño estudio, a mi espacio tranquilo. Los recuerdos de María seguían ahí, pero cada día eran más distantes, como si estuvieran siendo cubiertos por una capa de polvo que el tiempo iba acumulando. Ya no sentía esa furia inicial, esa necesidad de venganza o de respuestas. Había aceptado que nunca iba a entender completamente por qué había hecho lo que hizo, y eso estaba bien. Ya no necesitaba respuestas. Un par de semanas después, recibí los papeles del divorcio. Los firmé sin pensarlo 2 veces, y los envié de vuelta al abogado. No sentí nada al hacerlo. No tristeza, no alivio. Solo era algo que debía hacer, un paso más en el proceso de cerrar ese capítulo de mi vida. La última vez que escuché de María fue cuando recibí un mensaje suyo, preguntando si podía quedarse con la casa. No me importaba, así que le respondí que sí. Después de eso, no volvimos a hablar. No necesitábamos hacerlo. Nuestras vidas se habían separado por completo, y ambos lo sabíamos. Y así, sin drama, sin grandes escenas, sin explosiones emocionales, terminó mi matrimonio.